Hola a todos, muy buenos días, tengan todos los presentes. Pues arrancamos nuestro segundo día del Congreso de Salud Global y Medicina Social en Hispanoamérica. Para ello daremos inicio a la primera ponencia grupal y panel de discusión, la cual lleva por nombre Equipos de Salud Interdisciplinarios en Atención Primaria. Para ello déjenme presentarles a nuestros panelistas de primer nivel. Lizardo Guamán. Lizardo Alfonso Guamán Angulo, médico cirujano titulado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico especialista en Administración de Salud por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en Gestión de Políticas de Recursos Humanos en Salud por la Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arocua de Brasil, profesor de la Facultad de Salud Pública y Administración Carlos Vidal Ayesca de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor invitado de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, profesor invitado de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada, España, exdirector general de la Dirección de Políticas y Regulación del Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos, exdirector general de la Dirección General de Personal de Salud del Ministerio de Salud del Perú, exjefe de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, consultor nacional e internacional en salud pública y gestión estratégica del campo de los recursos humanos en salud, Ministerio de Salud de Brasil, Bolivia, OPS, UNFPA, Agencia Belga de Cooperación de Desarrollo, Cooperación Italiana en el Perú, Facultad de Medicina de la UNMSM, Colegio Médico del Perú, Asociación Peruana de Facultades de Medicina, Colegio de Obstetras, entre otros organismos. Así también contamos con la presencia del médico cirujano Rosbel Toledo, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Cursó su internado médico y servicio social en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es especialista en medicina de trabajo por el IMSS y la UNAM. Maestro en Ciencias en Sistemas de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública y cursó su doctorado en alta dirección en el Centro de Posgrados del Estado de México. Cuenta con estudios complementarios en Estados Unidos en los Centros de Anatomía Quirúrgica en la Universidad de Emory, Escuela de Salud Pública en la Universidad de Harvard, Escuela de Salud Pública en la Universidad de Johns Hopkins, en Francia por la Universidad de Louis Pasteur en Estrasburgo y en España en la Universidad Politécnica de Valencia. Fue presidente del capítulo de Medicina del Trabajo de Colegio de Médicos Postgraduados del IMSS-AC. Concluyó la especialidad de Cirugía General en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ha sido profesor de la UNAM y profesor invitado en el Instituto Nacional de Salud Pública en el IMSS. En el IMSS fungió como jefe de Servicio de Prevención y Promoción de Salud Hospital de Cardiología en Centro Médico Nacional Siglo XXI, así como jefe del área de Unidad de Atención Primaria de Salud, jefe de Oficina de Estrategia de Dirección de Prestaciones Médicas. Desde el año 2021 es coordinador del área de encargada de la formación y capacitación personal de salud de la Coordinación Nacional Médica del INSABI. Sean ustedes bienvenidos y los dejo con nuestro moderador de la sala, el doctor Gustavo Nigenda, profesor e investigador en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, muchísimas gracias por la invitación a organizar este panel y también muchísimas gracias a los participantes por aceptar venir a presentar sus ponencias en relación a la situación de la interdisciplina en salud en relación al contexto de atención primaria a la salud. Este tema es un tema interesante porque ha sido tema recurrente por muchos años, tratar de construir equipos de salud, sobre todo en atención primaria, para poder incorporar los conocimientos, las capacidades, habilidades de diferentes profesionales a fin de que esa integración pueda potenciar sus capacidades individuales y generar un efecto de equipo en donde la salud que se presta a los usuarios pueda tener niveles de calidad aceptables y además continuidad en la atención. Entonces, como les he dicho, han habido muchos esfuerzos por conformar equipos de salud, pero el tema de la interdisciplina es algo que no es, digamos, tan añejo. La interdisciplina como concepto es algo mucho más reciente e implica un conjunto de retos para conformar equipos de salud interdisciplinarios, porque en muchas ocasiones los equipos de salud se estructuran a partir de premisas que en la actualidad básicamente
no operan, en el sentido de que existen grandes diferencias en muchos sentidos, diferencias profesionales, diferencias de una visión sobre lo que es la salud, de cómo se debe atender a los usuarios, diferencias incluso sociales entre las personas que conforman los equipos de salud, que no es fácil en muchas ocasiones, digamos, solventar. Entonces, lo que se ha planteado más recientemente es que en lugar de llevar a estos profesionales a integrarlos en la práctica o en el servicio, lo que tenemos que hacer es empezar a formarlos desde que están a nivel licenciatura o en niveles técnicos como parte de los equipos que después, más tarde, van a trabajar en los servicios. Y esto ha sido, digamos, todo un cambio que representa, pues, un reto enorme para las escuelas, para las facultades, en donde se forman estos trabajadores, porque, pues, generalmente las formas de entrenarlos son formas que están muy adaptadas hacia el entrenamiento de ese profesional específicamente y en general no se toma en cuenta cómo esos profesionales deben o pueden interactuar con otros, ¿no? En un término de mucha mayor integración. Entonces, el trabajo que se ha hecho recientemente en América Latina, pues es un trabajo que aún tiene un potencial enorme, todavía se tienen que alcanzar mayores niveles de integración. De hecho, yo creo que en realidad estamos empezando en muchos sentidos, pero creo que las dos ponencias que vamos a tener el día de hoy nos van a dar cuenta un poco de estas realidades y también las dificultades a las que nos podemos enfrentar para conformar equipos de salud multidisciplinarios, particularmente que trabajen en el contexto de la atención primaria, ¿no? Entonces, le voy a dar la palabra al profesor Lizardo, quien nos va a conversar y nos va a exponer y analizar la situación de su país, el Perú. Doctor Lizardo, muchísimas gracias por su participación y todo suyo. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor compartir las experiencias que tenemos en relación al tema planteado. Quisiera saber si es que ven mi pantalla, está en blanco. ¿Estás tú en la pantalla? Ahí. ¿Están viendo mi pantalla? Está cargando. Tiene que poner en compartir, doctor Lizardo, y después se dirige a su PowerPoint. A ver, un ratito. He puesto en pantalla completa, ¿cierto? Correcto. Sí, está en... A ver. ¿Ahí ven mi pantalla? No, tal vez no le has dado a compartir. ¿Sí le diste ya a compartir? A ver, voy a... sí lo he dado a compartir. Voy a cancelar de nuevamente. A ver. Compartir pantalla. Ya vemos que está compartiendo pantalla. Perfecto. Solo ponga maximizar la presentación, por favor. Ya, correcto. A ver, quería empezar yo con esta. ¿Ven una lámina que dice fallecidos diarios de por toda causa en Perú? No. Está la primera lámina en blanco. ¿En blanco? Sí. ¿Ahí? No. Me parece que si se puede salir, dejar de compartir y después compartir toda la pantalla. Toda la pantalla, es lo que hice al principio. A ver, mil disculpas. Si no funciona esta vez, ya me ayudan, por favor. Compartir toda la pantalla completa. Así. Y bueno, se supone que me deben ver.
No tengo otro clic. ¿Ahí se ve? No. Entonces les pediría, por favor, si me pueden pasar. Les he pasado la... no tengo... Si me pueden poner la pantalla ustedes, por favor. Sí. Correcto. Ok. Ahí sí ven todos, ¿no? Yo estoy viendo la pantalla. Miren, el Perú es uno de los países que ha sido golpeado por la pandemia de manera brutal. Y uno de los elementos que está detrás de eso son nuestra propia sociedad, una sociedad fragmentada, inequitativa, y además nuestro sistema de salud muy endeble previo a la pandemia. Un clic, por favor. Y esa es la curva de la primera ola, la primera, y la segunda ola. Ahorita estamos ya en descenso y estamos a la espera de la tercera ola. No, ahí, por favor, ahí todavía. Lo que quería plantearles es, antes de empezar, esta reflexión. Esa curva de muertos expresan muchas cosas. Y muchas veces uno esconde eso pese a que está a la vista. Y esta figura del elefante debajo de la curva es una figura que es bueno recordar. La siguiente, por favor. Entonces, ay, carambas, no, esta no es la presentación. A ver, la siguiente, por favor. No. No es, lamentablemente. No sé qué es lo que ha pasado. Parece que les he mandado. Qué lástima. Qué lástima que no pueda compartir. Porque yo tengo. A ver, voy a mandar nuevamente al correo, ¿sí? Un ratito, por favor. Mil disculpas. No sé qué pasa. No, qué lástima, carambas. A ver, un ratito. Lo que pasa es que lo tengo abierto yo. ¿Me pueden ayudar, por favor, más bien a ver la pantalla? Porque no sé. A ver, yo lo tengo abierto acá. Tengo compartir pantalla. Me dice, sale compartir pantalla acá.
y dice pantalla completa, no hay una, no hace clic, no aparece la pieza compartir. Seleccione la pantalla en sí. Esta pantalla completa y se ve un cuadrito. Ya, Ahí te hace clic y ya se está compartiendo. Ya, ahí me parece, ¿no? Es correcto. Ya. Ya. Entonces ahora. Solo ponga la diapositiva. Salir de pantalla completa. Voy a poner a la diapositiva. Ahí. ¿Ahí está bien? A ver. ¿Ahí? Ya, ahí. Ahí ya se ve. Ok. Mil disculpas. Bueno, a ver, rápidamente. Entonces, les decía que lo que voy a presentar en los próximos minutos es una experiencia que hemos tenido acá en Perú de tratar de construir una política pública precisamente para la formación interdisciplinar en salud, que viabilice la atención primaria en nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a presentar. Ahora, como sistema de salud, ¿qué problemas todos enfrentamos? Uno es esta dicotomía entre lo que es cuidado integral versus atención desintegrada, ¿no? En donde deberíamos ver a la persona en su integralidad, ¿no es cierto?, como individuo, ¿no?, que en su ciclo vital, pero también en el marco del contexto familiar y en el contexto de que es parte de una comunidad a la que llamamos humanidad, que tiene un entorno, que tiene determinantes, ¿no es cierto?, que producen determinadas condiciones en salud. Sin embargo, nuestro sistema es un sistema que ve a la persona de manera fragmentada, que no lo ve en su contexto, sino que lo atiende cuando se enferma, básicamente, y que paulatinamente ha venido brindando una atención que se va deshumanizando cada vez más. Esto tiene efectos de todo sistema sanitario. En principio, que nuestros sistemas tienen coberturas de naturaleza inequitativa y la pandemia lo ha desnudado, ¿no es cierto? El impacto sanitario es inefectivo en el sentido de que hay causas de enfermedades y muerte que se pueden evitar. Sin embargo, no lo hacemos en nuestros sistemas con mucha frecuencia. Y además, una baja calidad de la atención que se refleja en la insatisfacción de los usuarios, de los ciudadanos. El otro elemento que tenemos como problema es de que en términos ideales nuestros modelos de atención deberían estar centrados en la atención primaria. En el Perú tenemos acuerdos para avanzar en ese sentido y por lo tanto deberíamos organizar el sistema de salud teniendo al centro la población y los servicios a cargo, hacerse cargo precisamente de sus demandas y de sus necesidades. Sin embargo, lo que tenemos es un modelo de atención centrado en la enfermedad, más sesgado hacia lo biomédico, lo hospitalario, lo curativo, y que en términos organizacionales tenemos esta famosa pirámide, ¿no es cierto?, en donde la población queda fuera. La población es la que tiene que acudir a los servicios y no es el sistema como es lo que debiese, digamos, estar al servicio de la población. Esto tiene múltiples factores, ¿no es cierto? Tiene múltiples factores. Sin embargo, desde el campo de recursos humanos, hay un conjunto de factores que hacen que esta situación persista. Y para eso hay que entender que el campo de recursos humanos es un campo complejo en donde el resultado final de la disponibilidad de recursos humanos en los servicios de salud depende de la interacción de tres mercados, ¿no? El mercado educativo, en donde se forma el recurso humano, el mercado de trabajo, en donde se tensan relaciones de demanda y oferta laboral,
y el mercado de los servicios de salud en donde prestan servicios estos recursos humanos. Son mercados en nuestros países, en nuestro país, con baja regulación, pese a que, por ser mercados imperfectos, deberían ser regulados. La gestión de ese campo complejo de recursos humanos, ¿no es cierto?, tiene 3 resultados, si lo simplificamos. Uno, un resultado vinculado a la dotación numérica del recurso humano. Y eso se relaciona muy fuertemente con la cobertura que estábamos hablando anteriormente. No es posible ampliar cobertura solamente con buena voluntad. Se necesita un número adecuado y distribuido adecuadamente de recursos humanos para lograr avanzar en las coberturas. Pero no basta el número. Esas personas tienen que tener determinadas competencias para abordar ese enfoque que antes planteábamos en términos de integralidad, en términos de modelo basado en la APS. Y si no lo tiene, eso tiene directamente que ver con el impacto sanitario en términos epidemiológicos, como habíamos venido mencionando anteriormente. Y el otro elemento de la gestión del campo como resultado es que hay determinadas condiciones de empleo y trabajo que hacen que la persona se ponga la camiseta, digamos, o se ponga o no la camiseta de la institución, y por lo tanto está muy relacionado con la calidad de la atención y la satisfacción de los usuarios. Normalmente, digamos, normalmente, entre comillas, nosotros veníamos discutiendo hace muchos años en nuestro país el tema de las brechas, ¿no? En la prepandemia nosotros discutíamos que habrían 3 brechas: la brecha de disponibilidad, precisamente, la de competencias idóneas del personal sanitario y la de condiciones de empleo que se alejan mucho de lo que es el trabajo decente definido por la OIT. Con la pandemia, estos problemas se expandieron exponencialmente y, por lo tanto, en el caso del Perú han tenido un efecto muy devastador, ¿no es cierto?, en relación a los resultados que ya todos conocemos. Entonces, uno de los elementos que hay que discutir entonces en este tema es: se ha hecho muchos esfuerzos para mejorar la disponibilidad de recursos humanos en nuestros países en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, diría yo, a raíz de este acuerdo en las Américas por los 5 desafíos del recurso humano que se definió en Toronto. Entonces, los países han hecho esfuerzos importantes en la disponibilidad. En nuestro país, luego de la caída de la dictadura a fines del siglo pasado, inicios de este siglo, se han ido mejorando las condiciones de empleo y trabajo, no lo suficiente, pero se han ido mejorando. Pero en lo que estamos retrasados bastante es en el componente competencias idóneas, sobre todo precisamente para abordar el gran reto de cómo impulsar un modelo basado en la salud integral, en el cuidado de la salud por curso de vida, la implementación de la APS en Zoom, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros hemos reflexionado en relación a este tema y planteamos estos problemas vinculados a este rubro, digamos, y que nosotros lo hemos planteado como problemas del aprendizaje y cuáles son las alternativas, ¿no? Miren, este es un objeto mirado desde arriba y cualquiera podría decir que es según lo que vea, digamos, ¿no es cierto? Según lo que le parezca. Sin embargo, si yo cambio la perspectiva, ¿no es cierto?, ya tengo una idea de que este es un origami, que podría ser la imagen de un elefante, digamos, ¿no es cierto? El cambio de perspectiva hace que yo comprenda mejor aquello que yo estoy viendo desde una perspectiva, ¿no? Y por otro lado, la otra idea es de que ustedes, muchos habrán escuchado esta parábola de los ciegos y el elefante, ¿no? En donde habían unos ciegos y piden al rey conocer al elefante, un animal que nunca habían conocido, ¿no? Entonces el rey les acerca y les da un pedazo de cada uno de ellos. Y cada uno de ellos describe
el pedazo de elefante como distintas, una como las orejas como unas conchas gigantes, la trompa como una boa, el cuerpo como una pared, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que en realidad no describían el elefante, ¿no es cierto? Entonces, cuando estas personas se discuten entre ellas, se intercambian, van a poder construir ese elefante. Y por lo tanto, cada uno puede ser razonable en la parte que vea, ¿no? No es que es irracional lo que está describiendo, pero es insuficiente para describir un fenómeno o un hecho que es tan complejo, por ejemplo, como el caso de la salud. No hay forma de entender la salud teniendo una mirada, una sola perspectiva y una sola razonabilidad. Se necesita complementariedad de las razones, de las perspectivas, de las miradas. Y eso incide directamente en la cuestión que nos ha convocado en este momento, que tiene que ver con la educación interprofesional. El equipo de salud es el que normalmente a través de los sistemas de salud es el que resuelve los problemas de salud de la gente, ¿no es cierto? No es un profesional, no es ni dos profesionales, es un conjunto de profesionales y además es una producción de servicios que tiene mucha complementariedad, que tiene mucha reciprocidad, mucha ayuda entre ellos, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos en los servicios. El factor productivo es de equipo y sin embargo se forman de otra manera, ¿no? Se forman por disciplinas y, caso curioso, solamente muchas veces se encuentran cuando ya salieron de la formación. Por eso es importante, en primer lugar, enfatizar que el aprendizaje que se produce en el primer momento, ¿no es cierto?, va a impactar en el desempeño del recurso humano y en los resultados sanitarios, y eso va a tener una capacidad de respuesta del sistema. Y si, digamos, el desarrollo de competencias hace que las competencias sean fragmentadas, con esas miradas fragmentadas de lo que es la salud, obviamente el aprendizaje en ese primer momento va a ser también de esa manera y por lo tanto deficitario. Por eso es que las competencias profesionales deben ser interdisciplinares. No significa que todos van a hacer todo, sino lo que significa que hay competencias, hay miradas, hay espacios de la formación que deben hacerse de manera complementaria, de manera articulada, de manera uniforme. La epidemiología, por ejemplo, ¿no es cierto? Y varias de las acciones que tienen que ver con la salud colectiva, las funciones esenciales de salud pública, el tema de la salud familiar, la salud mental, etcétera, no tiene hay una franja inmensa de capacidades y competencias que son compartidas, que no son de la disciplina correspondiente. Y por lo tanto, se requiere que esas competencias tengan algún grado de interdisciplinaridad, al igual que es el tema de las competencias en el trabajo, ¿no es cierto?, en donde se desarrolla por equipos. Eso incide precisamente en las competencias institucionales, que hace que finalmente haya un valor público en la medida en que estas competencias integrales satisfagan a los usuarios por la alta calidad y la pertinencia de esa intervención. Entonces hay una correlación muy grande en los pasos que se deberían seguir en términos ideales. Sin embargo, esto no es posible, ¿no? Tendríamos que cada quien crear su propia facultad de nuevo y empezar de cero, digamos, para hacer todo lo demás. Y por eso es que nosotros hemos planteado una estrategia de atrás para adelante, digamos, ¿no es cierto? En el sentido de que mientras seguimos discutiendo con las entidades formadoras para que vayan en esa dirección, no solamente en términos de documentos, sino en términos prácticos, lo que hemos planteado es de que vamos a ayudar a ese proceso desde los servicios, ¿no? Y esa es un poco
lo que voy a compartir de la experiencia que tenemos. Y para ello lo que tenemos que comprender es de que de lo que estamos hablando son de procesos educativos. Todo proceso educativo, ¿no es cierto?, tiene tres elementos básicos, como sabemos, ¿no es cierto? Hay quienes quieren aprender o quienes están dispuestos a aprender, hay aquellos que enseñan o que van a contribuir al aprendizaje y hay cosas que aprender, los objetos de estudio. Para que se produzca el resultado educativo, se necesita la interacción de estos tres componentes. Esos tres componentes históricamente ha sido abordado de distinta manera. El papel de cada uno de ellos tiene que ver, digamos, con distintos enfoques, sobre todo vinculados al tema pedagógico, ¿no? Lo pedagógico es como yo planteo la relación entre estos tres componentes. Si quisiéramos ser sintéticos, hay tres enfoques pedagógicos, que podrían de manera sintética, digamos, resumir este tema. Uno de ellos que tiene que ver con la transmisión del conocimiento, ¿no? Estos enfoques que están vinculados a la transmisión del sabio hacia los que no tienen nada, ¿no es cierto?, del conocimiento que está depositado en una enciclopedia, en un libro, en una... y que el experto, el docente es el depositario de la verdad, hay una sola verdad, ¿no? En fin, lo que produce son repetidores, ¿no es cierto? Se transmite el conocimiento y lo que se produce son los repetidores, ¿no? Pero hay otro enfoque, ¿no?, pedagógico, que es el del condicionamiento, en el sentido de que hay estímulos tanto de refuerzo como estímulos adversos en función de un estándar, de un modelo, ¿no? Y esto lo usamos muy frecuentemente con estos famosos simuladores, ¿no es cierto? Y además, históricamente, para adquirir determinadas capacidades, ¿no es cierto?, se hace uso de este condicionamiento, ¿no? Pero finalmente, digamos, lo que intenta este enfoque es transformar en expertos a las personas, ¿no es cierto? Pero hay un tercer enfoque que más bien, digamos, no parte del conocimiento, tampoco de la modificación de la conducta. Todo aprendizaje moviliza una nueva conducta, sin embargo, no toda nueva conducta va a transformar la realidad, ¿no? Entonces, el enfoque pedagógico de la problematización agrupa un conjunto de estrategias y métodos educativos que plantean que hay que problematizar la realidad, ¿no es cierto? Hay que observarla primero, antes de ir directamente al conocimiento, hay que observarla y hay que digamos, hay que lograr que los participantes se aproximen a este objeto de estudio, digamos, directamente desde el principio. Y a partir de ahí, identificar esos puntos claves, esos puntos críticos que tienen que ser, esos nudos críticos que tienen que ser resueltos, ¿no es cierto? Y una vez identificados esos nudos críticos, recién aproximarse a lo teórico, porque ya hubo todo un proceso, ¿no es cierto?, entre el objeto de estudio y el participante que movilizó, entre otras cosas, la emoción. Si uno no se emociona, no aprende. El aprendizaje neutro no existe. Lo que existe podría ser una memorización de contenidos. Y por lo tanto, en ese sentido, lo que se necesita es aproximarse de manera progresiva hasta obtener aquellos nudos críticos que para resolverlos, que yo requiero de la teoría, lo más avanzado del conocimiento, digamos, de la humanidad, para resolver esos problemas. Y a partir de ahí,
elaboro mi hipótesis de solución de los problemas, establezco proyectos de intervención que van a incidir directamente en la realidad. Por lo tanto, este enfoque pedagógico hace que en vez de producir repetidores o expertos, produzcan agentes de cambio, tengan capacidad crítica. Este proceso, cuando uno lo lleva a la práctica, produce al inicio mucha angustia, ¿no es cierto? Porque estamos acostumbrados desde que iniciamos nuestra escolaridad a que nos digan la verdad, no a descubrir la verdad. La pedagogía de la pregunta, en las anteriores es la pedagogía de la respuesta. En este enfoque, la pedagogía que se impone es la pedagogía de la pregunta. Entonces, esos tres, con todo ese bagaje, digamos, y esa opción preferencial por este enfoque último, digamos, ¿no es cierto? Es que nosotros empezamos a construir con esta idea de construir una política pública para la formación interprofesional, sabiendo que estábamos en contra de la corriente, por lo tanto había que remar contra ella. Es un proceso que se inició el año 2008-2009 en el Perú y que producto de una serie de interacciones con los distintos actores que tienen que ver con los procesos formativos y la prestación de los servicios de salud y su regulación, se logró articular una experiencia de formación interprofesional en los servicios de salud con el apoyo de las universidades, ¿no es cierto?, para lo que es atención integral con enfoque de salud familiar y comunitaria a través de una diplomatura. Con este enfoque pedagógico nuevo, novedoso, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Eso dio origen a que se discutiera la necesidad de avanzar de la diplomatura más bien a un programa más completo de formación en salud familiar y comunitaria que lleve a un título, ya no a una diplomatura, no un diploma, sino a un título de segunda especialidad que le llamamos acá y que es equivalente a lo que es el título en el caso de los médicos, enfermeras que hacen residencia, llevan un título, ¿no es cierto?, de especialista. Este programa, entonces, fue diseñado en una primera propuesta en 2011 y una modificación y una mejora el 2016 y producto de eso es la publicación que luego al final voy a mostrar el link en donde ustedes pueden revisar. Este fue un proceso largo, ¿no es cierto? Fue un proceso largo de formulación e implementación concertado con actores intersectoriales. Y recuerdo mucho que los primeros, digamos, en las primeras escaramuzas, ¿no es cierto? Llegamos a la conclusión de que esos espacios eran necesarios, pese a que desde el inicio veíamos que teníamos muchos desacuerdos, muchos desencuentros, inclusive el papel que cada quien tenía que jugar. Pero ahí decíamos un poco jocosamente, por lo menos hemos llegado a un acuerdo, que estamos en desacuerdo, pero que vamos a procesar esos desacuerdos, porque en una gran cantidad de cosas concordábamos, habíamos consensuado. Entonces articulamos un espacio con los distintos actores del propio Ministerio de Salud, con las universidades a través de sus asociaciones de facultades, facultades de medicina, de enfermería, de obstetricia, de algunas instancias que regulaban la Asamblea Nacional de Rectores, que era la que regulaba en ese entonces las universidades, y es una entidad que ha desaparecido, ha sido reemplazada por otra, para que vean este largo proceso que hemos seguido, y algunas universidades como la Universidad Mayor de San Marcos y la Cayetano Heredia, que fueron un puntal, digamos, en este esfuerzo, además de los colegios profesionales vinculados a la medicina, enfermería y obstetricia. Se planteó entonces un objetivo
general en donde valga la redundancia, se planteaba fortalecer las competencias de los recursos del equipo básico de salud del primer nivel de atención para la implementación. En ese momento se había aprobado lo que se llama el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad. Hoy tiene otro nombre, ha ido evolucionando en documentos, digamos, y la idea era ayudar a impulsar la implementación de ese modelo, con 3 objetivos. Uno es la de fortalecimiento de las competencias profesionales del equipo básico del primer nivel de atención, con un enfoque de derechos, con enfoque de interculturalidad y propendiendo la equidad en salud. El otro objetivo era promover la transformación de los servicios del primer nivel mediante la implementación del modelo. Luego vamos a ver un detalle al respecto en relación a ese punto. Y finalmente desarrollar una red docente de salud familiar y comunitaria en el marco de la articulación entre el mundo de la universidad y los servicios. Siempre había este tema que nos echábamos la culpa entre todos, ¿no es cierto? Desde el ministerio echábamos la culpa a las formadoras, a las universidades, desde las universidades y de las facultades echaban la culpa al ministerio, y entonces la idea era finalmente avanzar de manera conjunta, y este último punto era fundamental, porque decíamos, ¿por qué las universidades no van al primer nivel de atención? Pero, ¿por qué están en los hospitales? Bueno, porque por más de 60 años se han preparado infraestructura, equipamiento, organización vinculada al hospital. Todavía queda un paso para desarrollar esta red, ¿no es cierto?, inexistente para los escenarios de formación con este enfoque y con estos contenidos. Y era también eso un objetivo. Bueno, esto es cómo está estructurado, ¿no? Cómo está estructurado, los módulos, en fin, lo que quería señalar es que hay varios, los que están pintaditos de celeste, digamos, son los compartidos. Ya había algunos específicos según la fase que tenía que avanzar. Esto es los contenidos, 3 fases, ¿no? Y este es el ejemplo de la primera fase de la diplomatura con esos contenidos. Reitero de que en la presentación está al final el link donde pueden obtener todo esto. Bueno, en base a esa experiencia, entre el año 2015 y el año 2017, formulamos más bien una generalización de esta estrategia y planteamos lo que se llaman ahora programas educativos estratégicos en salud, que tenían la misma característica, pero ya no dirigido a la salud familiar, sino a otros temas, a la salud mental, a la epidemiología, a la prevención y control del cáncer, en fin, a promoción de la salud, al tema intercultural, etcétera, con la misma estructura, con las mismas características. Y un punto importante, el año 2014 fue tomado como referencia todo lo que habíamos diseñado hasta entonces, ¿no es cierto? Y el Profan, ¿no? Esto todavía fue a partir del 2015, pero el 2014 incorporó esta estrategia del programa anteriormente que les he mencionado para que le vincule se hizo una reforma de las remuneraciones y actualmente se dan unos bonos, y esos bonos están, digamos, amarrados a la implementación de estas fases, ¿no? Y eso lo hacía un poco más atractivo todavía. Esta es la página ahora que decía donde ustedes pueden encontrar, aparte del material, pueden encontrar el material que les estoy presentando. Pero, como todo, para terminar, digamos, quería recorrer esa última parte, digamos, ¿no es cierto?, para ver por qué estamos hablando que estamos lidiando contra la corriente en relación a la construcción de políticas públicas en general. Bueno, hay todo un tema que tiene que ver con el hecho de que se diseñó entre el 2009 y el 2011, se impulsó la implementación de pilotos de la primera fase, que es esa diplomatura, en varias regiones de acá del Perú, y se hizo su evaluación y se vio cómo impactaba positivamente
sobre todo, como les decía hace un rato, en el tema del tercer objetivo, de preparar el terreno para que vengan nuevas iniciativas para impulsar la formación en los establecimientos del primer nivel de atención. Sin embargo, estamos en el Perú, en donde suceden cosas inauditas, ¿no es cierto? Entre el 2011 y 2015, en vez de avanzar, se paralizó, hubo cambio de gobierno y se paró todo. Se retomó entre el 2015 y el 2016, inclusive con un presupuesto para iniciar el proceso de unos $5 millones aproximadamente. Se comprometieron a 20 universidades como parte del proceso y a 16 regiones de 26 de mi país. Pero el 2016, a raíz de una serie de eventos, se paraliza esto y el argumento era que era muy caro, ¿no? Si hubiésemos seguido esa ruta, estoy seguro que hubiésemos tenido una mejor performance en esta pandemia. Del 2018 a la actualidad, estamos a la espera de un nuevo impulso de este proceso. Volviendo entonces al principio para terminar, nuevamente, esta curva puede esconder un elefante o algo que nosotros no estemos viendo, ¿no? O que estando bien, que lo vea, a pesar de que lo vemos, no lo queremos aceptar, digamos, ¿no? Entonces ese es nuestro elefante. Sin embargo, no nos vamos dando cuenta que en realidad no es un solo elefante, sino que son múltiples elefantes, y la idea es de ir desentrañando progresivamente esos fenómenos, esas causas de los problemas que están detrás para avanzar en la dirección correcta. Eso es lo que quería presentar y muchísimas gracias. Acá a mí me parece siempre muy interesante voltear a ver la realidad de Perú y el tipo de innovaciones que en Perú se hacen y los intentos como este tan plausibles. Y también lo que usted comenta al final, lo difícil que se vuelve en términos de los contextos políticos y las decisiones en esos niveles cuando los programas pueden ir funcionando bien o muchas veces pueden no ir tan bien, pero se pueden mejorar. ¿Qué es lo que los gobiernos tienen que hacer? Eventualmente, pues cada país intenta lo que puede, pero me parece que esta experiencia es importante aprender de ella, ¿no? En el sentido de cuántas otras fuerzas están detrás de estos intentos y creo que el Perú siempre será un referente interesante para un país como México. Vamos a pasar con el doctor Roosevelt Toledo en un rato más. Después, cuando terminemos, vamos a hacer un poquito de preguntas, comentarios, reflexiones del público, de mi parte también. Y eso será después de que el doctor Roosevelt nos exponga su presentación. Roosevelt, por favor, adelante. No sé si me escuchan ahí, y si logran ver mi pantalla. Sí, doctor. Solo si la ¿Sí? pone en grande, por favor. Ok, un segundo. Pero sí se veía su pantalla. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nuevamente agradecer la invitación a los organizadores del Congreso de Salud Global y Medicina Social en Hispanoamérica, también al doctor Nigenda, a los participantes del panel. La invitación también del doctor Sergio Meneses, el de ayer no lo mencioné, pero básicamente en el INSABI tuvimos un acercamiento importante con el Instituto Nacional de Salud Pública a través de alguien que ahora es nuestro colaborador, el maestro Sergio Arón, que de hecho participa en el grupo de Trato Digno y que incorporamos a nuestro equipo y de hecho ha sido nuestro maestro básicamente en este tema. Y también la participación de Sergio Meneses y el resto del equipo con quien tomamos el taller de Trato Digno.
El día de hoy nos encargaron a hablar un poquito sobre los equipos de salud interdisciplinarios en atención primaria. A este respecto quisiera retomar... Perdón, todavía no vemos su pantalla. Si pone en grande compartir. Perdón, dicho, ya se ve, ya se comparte su pantalla, solamente falta hacer grande la diapositiva. Acerca de... Ok, permíteme. Permíteme un segundo. Ok, vamos a hacer esto. Voy a compartir pantalla en la ventana esta. Y ahí ya se ve la diapositiva, pero la hago modo presentación. Debería ya verse grande ahí. ¿Sí se ve? ¿Ya está en modo presentación, doctor? Sí, ya le puse modo presentación. Yo ya No la veo vemos, en grande. no sé si se están haciendo los pasos de compartir pantalla, o toda la pantalla, mejor dicho, pantalla completa. Después seleccionar la pantalla tal cual y ya se podrá ver. Ah, de acuerdo, ok. Toda la pantalla, perfecto. Ahora sí me voy a mi presentación y la hago grande. Ya estamos ahí, ¿verdad? Claro. Muchas gracias. Entonces, para arrancar, digamos, que hay que recordar, si este congreso habla de atención primaria de salud, pues recordar la definición. Atención primaria de salud, de hecho, constituye la base de los sistemas de salud, asegurando que las personas se mantengan saludables. Ese es el objetivo como tal de la atención primaria de salud. No solamente es corregir la enfermedad, sino promover y buscar que las personas se mantengan sanas. Un sistema sólido de atención primaria de salud obviamente tendrá instalaciones ubicadas en los lugares correctos donde las personas las necesitan y proveedores de atención en salud capacitados, empoderados e incentivados para brindar esta atención primaria de calidad, con sistemas que garanticen la disponibilidad de los insumos que se necesitan, los medicamentos, las vacunas, etc. Entonces, este esquema lo revisábamos el día de ayer, yo quiero retomarlo porque prácticamente es el mapa conceptual de la atención primaria de salud. Espero que mi cursor se pueda ver, pero estoy subrayando el B4 en la segunda columna en entradas donde se habla de fuerza de trabajo y también en la prestación de servicios el C4, la disponibilidad de servicios efectivos de atención primaria de salud, que es los que hablan principalmente de los recursos humanos que necesitamos para que puedan atender mejor a nuestras personas basados en atención primaria de salud. Entonces, el esquema nos habla de lo que se necesita de forma basal, que es la parte del sistema, las entradas que van a ser lo que necesita la parte del proceso para brindarse propiamente el proceso de prestación de servicios, procurando tener las salidas que son programas prioritarios de atención a la salud y resultados que es mejorar el nivel de salud de las personas. Ese es el objetivo, mejorar prácticamente la equidad, la eficiencia, la resiliencia de los servicios y mejorar el estado de salud de las personas, su calidad de vida, etcétera. Entonces, para fines prácticos, en entradas es donde se encuentra la fuerza de trabajo, es decir, los insumos de los que requiere el sistema para poder funcionar. Y esta fuerza de trabajo no solamente son las capacidades y competencias que pueda tener el personal, estas capacidades y competencias, de hecho una de las competencias es el poder trabajar en equipo. La atención basada en equipo da muchos beneficios, mejora, digamos, los temas de cobertura, disminuye los tiempos de espera para la atención de las personas, se vuelve una prestación de servicios más efectiva, dan más tiempo para poder favorecer la educación del paciente, temas de salud conductual, apoyos para el autocuidado y coordinar la atención y la continuidad de la atención. También produce mayor satisfacción laboral y normalmente se promueve realizar un trabajo de acuerdo a las capacidades de las personas. En este punto recuerdo alguna conferencia de Stephen Covey, el que escribió Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él en su conferencia le pide al público levantar la mano si consideraban que tenían más capacidad de las que se les exigía en su trabajo. La mayoría del público, y de hecho lo podemos hacer en este congreso, solo que no los vamos a ver, la mayoría levantaría la mano porque se considera con más capacidades o más habilidades de las que realmente su trabajo le exige. Hay personas que tienen formación en algunos otros temas, pero como su trabajo, su categoría, su profesiograma no se lo exige, pues tampoco lo pueden aplicar o no existe esa creatividad o esa
innovación, digamos, o este interés por poder aportar un poquito más. Esto es lo que debemos trabajar en los servicios de salud, favorecer el desarrollo de competencias, pero también explotar, y no lo digo en un mal sentido, esto de explotar, sino aprovechar, digamos, las competencias que tiene el personal por la formación que pueda tener desde antes, o también no necesariamente formativa, sino por las mismas habilidades que puedan tener las personas. La fuerza de trabajo en todo caso se define como las habilidades de esos profesionales para organizar y brindar atención primaria de salud. Ah, la fuerza de trabajo eficaz se logra pues con estándares educativos, como ya nos pudo presentar nuestro compañero de Perú, el doctor Lisandro, con una adecuada contratación del personal donde se necesita, en la cantidad que se necesita, desplegando el personal distribuido de forma equitativa, con ciertas políticas de retención, es la retención del talento, que es muy útil para el tema de recursos humanos, y aseguramiento de la calidad laboral, obviamente una supervisión de que se están alcanzando las metas y de una forma eficaz, efectiva, con calidad y con seguridad para el paciente. Para tener una fuerza de trabajo efectiva, pues hay que desarrollar competencias para APS de alta calidad, desarrollando conocimientos y habilidades en el personal de salud, con experiencia y comportamientos necesarios para brindar esta atención de forma integral y holística. También una distribución equitativa, como ya lo comentábamos, y también mantener al personal motivado y empoderado. Es decir, la fuerza de trabajo debería estar motivada y capacitada, y hay formas de motivar. Aquí prácticamente el Primary Healthcare Performance Initiative menciona el tema de salarios e incentivos. Los salarios no necesariamente son el mejor incentivo, aunque sí puede ser uno de ellos, básicamente para la retención laboral. Hay otros incentivos como un ambiente y una cultura organizacional de reconocimiento al personal. Que a veces es más valioso reconocer el trabajo de las personas que incluso incrementarles el sueldo o el salario. También trabajar sobre normas de seguridad y oportunidades de desarrollo profesional. Básicamente, la organización de la atención basada en equipo forma parte de este concepto de gestión de la capacidad instalada o la gestión de las unidades de salud. Esta organización de la atención basada en equipo permite dar servicios más integrales, coordinar mejor la atención, una mejor experiencia y satisfacción de las personas, y fortalece la experiencia y motivación del personal. También ayuda a la redistribución estratégica del trabajo, donde todo el personal puede desempeñar un papel integral para la prestación de los servicios y se comparten responsabilidades. Lo pongo en rojo porque aquí me quiero detener un momento. También la atención eficaz del equipo implica que esté constituido por una composición integral del mismo equipo, donde se tenga lo que el equipo requiere, y una cultura sólida centrada en la comunicación, el respeto y la confianza entre los miembros del equipo. Y también es importante esta organización basada en equipo porque promueve la atención coordinada, apoya a la fuerza laboral diversa, fortalece la prestación de los servicios. Y aquí es donde me quería detener. Esto de trabajar y compartir responsabilidades, muy independientemente de los profesiogramas o las categorías y los temas que tenga que traer cada persona, quiero abordar dos conceptos importantes que tienen mucha relación con equipos interdisciplinarios, donde alguna disciplina puede hacer una o varias situaciones, aunque formalmente no le corresponda. Está el concepto de task shifting, que se refiere al proceso en el que se trasladan tareas o intervenciones específicas entre los trabajadores con un mayor grado de especialización hacia otros con menor formación académica a través de ciertos esquemas de entrenamiento. Usualmente se utilizan trabajadores comunitarios con formación académica limitada. Por ejemplo, si nuestra intención es hacer promoción de la salud y dar educación para la salud, se puede formar a los mismos voluntarios rurales o a los voluntarios de salud en las casas de salud para que puedan dar estas capacitaciones de educación para la salud. Es decir, se comparte la responsabilidad de una actividad propia para la prestación de los servicios. Y el task sharing, que es compartir tareas. Es un aporte colectivo de los trabajadores de la salud, de la unidad de salud o del equipo de salud. Este no es jerárquico ni territorial y permite que los roles se expandan o contraigan de acuerdo a las necesidades y según corresponda a los entornos de bajos recursos. Es decir, si tengo ahí la fila de pacientes que necesitan que les tome signos vitales, solo tengo una enfermera y tengo al médico en el consultorio, el médico esperando que le pasen los pacientes, puedo poner al médico también a tomar
retomar los signos vitales, es decir, se comparten tareas que pueden y para los que están capacitados los equipos de salud, siempre en un trabajo colaborativo, bajo el liderazgo del líder del equipo, etcétera. Para hablar de equipos de salud hay que tener la identidad del equipo, reuniones regulares con el equipo para recordar las metas, revisar avances, retomar acciones, profundizar sobre la atención a los pacientes y trabajar sobre las funciones y responsabilidades que deben definirse por todos los miembros del equipo y todos comprometerse a cumplirlas. Tener objetivos compartidos y estructuras de responsabilidad mutua, como las que ya platicaba. Para construir un equipo, finalmente se necesita determinar el tamaño del equipo de atención, que obviamente debe estar acorde a la cantidad de personas a atender, determinar de qué se compone el equipo, si es un médico, una enfermera o tal vez 2 enfermeras, una comunitaria y una en el hospital, en la unidad de salud, tal vez un promotor o un gestor comunitario, tal vez voluntarios, etcétera. Asignar responsabilidades específicas que van a desarrollar cada integrante del equipo, cultivar la cultura de trabajo en equipo. Es parte de la cultura organizacional. Y esta imagen me gusta mucho porque prácticamente nos ayuda a definir de qué tamaño tiene que ser el equipo y su estructura de acuerdo a la cantidad de población a atender. Por eso hay que planear bien la construcción de los equipos y la planeación de los servicios, porque si uno se llena de pacientes que debe atender, pues no vamos a poder hacer otra cosa más que tener una atención reactiva de consulta reactiva y no proactiva que promueve la atención primaria de salud, que es salir a la comunidad y buscar hacer la promoción de la salud de acuerdo a los factores de riesgo y a los niveles de salud de la población. Entonces, el equipo debe estar balanceado con la cantidad de población a atender y con las necesidades que tenga esta población. Hablando de la cultura del equipo, pues genera una mentalidad colaborativa, una responsabilidad colectiva y una educación interprofesional. Me voy a saltar esto para recordar por qué es importante esto. Ayer mencionaba yo mi definición, digamos, de APS. Cuando uno termina de estudiar el tema de APS y comprenderlo, pues uno se da cuenta que finalmente APS es un enfoque que busca la atención reflexiva integral de alta calidad, oportuna y disponible y accesible de las personas, de acuerdo a las necesidades de salud de estas personas, contemplando sus determinantes sociales. Y subrayo esto, con el máximo y genuino interés del personal de salud que trabaja en equipo, que está organizado y coordinado, que es congruente y efectivo para mantener sana a la población bajo su responsabilidad. Es decir, APS lo que busca es que el personal de salud tenga un interés genuino y auténtico porque la persona a la que está atendiendo y la comunidad y la familia a la que atiende se mantenga sana e incremente su nivel de salud. Y entonces regreso a esta. La cultura del equipo obviamente busca construir respeto y confianza dentro del mismo equipo, compartir un sentido de responsabilidad por las personas. Es decir, como el objetivo central es la persona y la comunidad, entre todo el equipo de salud se trabaja, se comparte, se organiza y se responsabiliza por mantener a ese grupo de responsabilidad sana e incrementar su nivel de salud. Y obviamente se comunican entre ellos para delegarse responsabilidades porque el objetivo final es mantener al equipo de salud sano. Por eso se entiende, pues, cuando hay actividades que haya que compartir porque no hay suficiente el personal, el equipo entra. No es un grupo. Un grupo es una serie de personas acomodadas en un espacio y cada una funciona y hace una actividad en particular. Un equipo, como ser un equipo de básquetbol, hay funciones específicas y entre ellos se comparten la bola para alcanzar el objetivo que es meter la canasta, ¿no? También los equipos de fútbol. A mí me gusta más el fútbol. Bien, entonces, por ejemplo, el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, trabaja propiamente por desarrollar equipos de salud para el bienestar, que se compone por un médico, una enfermera y un gestor de salud o promotor de salud, que obviamente se concentran en la comunidad para realizar trabajos específicos desde la promoción de la salud, prevención de enfermedades, atención curativa, diagnóstica y referencia hacia otros niveles de atención cuando así se requiere. Cada equipo de salud debe trabajar entre 3,000 a 5,000 personas sin exceder de esta cantidad, por lo que ya comentamos. Y recordando pues el esquema y recordando el tema que es prácticamente un proceso de la atención, la fuerza de trabajo es uno de los insumos, el recurso humano finalmente es un recurso para poder prestar atención de calidad.
y también el tener disponibilidad de estos recursos humanos. Es normal que estén en plantilla, es probable que las personas vayan a trabajar, pero debemos asegurar que estén disponibles. La disponibilidad garantiza propiamente bueno, debemos trabajar justamente por ver cuándo se van de vacaciones las personas, evitar el ausentismo no programado, que la persona, que el equipo de salud siempre esté disponible para cuando las personas los necesitan. Deben obviamente contar con insumos adecuados para desempeñar sus funciones y algunos servicios pueden y deben brindarse fuera de la unidad, como les decía, de forma proactiva salir a la comunidad para desarrollar actividades que favorezcan la salud de la comunidad en la comunidad. También el tema de territorialización, asignarle, cada persona debe tener a un equipo de salud a su resguardo y cada equipo de salud debe conocer muy bien cuál es el panel poblacional de su responsabilidad al que atiende y esto se favorece mucho con el tema de regionalización o territorialización, pero fundamentalmente por la adscripción de las personas a un consultorio y particularmente a un médico o a un equipo de salud. Esto es una de las buenas prácticas que tiene la seguridad social. Y como veíamos en la presentación de ayer, hay buenas prácticas que se pueden retomar para las personas sin seguridad social. Entonces, la disponibilidad del personal es muy importante y se refiere a que el personal esté capacitado y presente en las instalaciones cuando se espera que esté. Es componente clave para la prestación de los servicios de atención primaria de salud. Obviamente, ¿qué puede favorecer la falta de disponibilidad? Pues una demanda inequitativa, cargas laborales administrativas, llenar papeleos, pagos a destiempo y un equipo insuficiente. Eso hace que la persona pues falte más o no esté disponible en las unidades cuando se necesitan. Para mejorar la disponibilidad, pues expandir los roles y responsabilidades para ofrecer una atención integral, implementar iniciativas motivacionales para reducir el ausentismo no programado, introducir sistemas de citas y citas médicas compartidas para mejorar la disponibilidad. Esto es una de las cosas más importantes, poder tener una agenda de trabajo para distribuir el tiempo del personal de salud y atender la consulta activa y tener tiempo para la consulta preventiva o proactiva de promoción de la salud. Y entonces se puede tener una fuerza de trabajo adecuada, distribuyéndola por territorio, disminuir el ausentismo y tener un tiempo suficiente para que cada prestador de servicio pueda atender las necesidades específicas de cada persona. Ustedes saben, por ejemplo, que hay instituciones donde solamente se tienen 15 minutos para atender a una persona y obviamente la atención es muy enfocada a la enfermedad y esto reduce la posibilidad de una atención integral. Si se tuviera más tiempo, digamos, y una mejor programación y disponibilidad del personal, pues aumentaría la capacidad de una atención integral. Esta diapositiva busca hablar de la motivación del personal. Les digo, no solamente el salario o el dinero es una motivación, también el reconocimiento, el alcanzar el cumplimiento de metas, ciertos esquemas, les digo, de reconocimiento del personal. También tener al personal competente, es decir, mantener una educación continua, una capacitación continua para mejorar la calidad de la atención y tener respeto y confianza entre las personas del equipo de salud. Normalmente se toma al médico como el líder del equipo y esto no siempre es correcto. Normalmente se visualiza al médico, tal vez porque estudió 1 o 2 años más en la carrera como el líder del equipo. Francamente, el equipo de enfermería a veces es quien más conoce a la comunidad, a las personas, quien más les da seguimiento, continuidad de la atención, quien mejor les explica, quien hace la gestión, las gestiones que necesitan para interconsultas, etcétera. No debería haber en un trabajo de equipo temas de jerarquías. Cada quien tiene su función. Ni el movedor de balón, hablando de básquetbol, es el líder. Tan importante es el poste como el ala, etcétera. Entonces, francamente, cuando se trabaja en equipo, no se trabaja bajo jerarquías donde uno le manda o le ordena al otro, sino que como equipo cada quien realiza su trabajo con la responsabilidad que tiene por el objetivo, que es mantener a esa persona sana y mejorar el nivel de salud de la población. Para terminar, pues recordar que actualmente esta determinación de que los equipos de salud atienden entre 3,000 habitantes o 500 familias y este es un ejemplo de la distribución de la población por consultorios. En este caso es del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se ve que hay consultorios que solamente tienen 1,000 personas bajo su
responsabilidad, la gran mayoría atiende a 3,000, pero hay consultorios o equipos de salud que atienden hasta 5,000 o 6,000 personas. Esto nos hace reflexionar que hay una mala distribución o una distribución no tan ideal, digamos, y que obviamente el equipo de salud que está atendiendo hasta 5,000, 6,000 personas, estamos casi seguros que no les da tiempo para realizar acciones preventivas o de promoción de la salud. Y recordar pues que la atención primaria de salud es lo que busca, promover que la persona se mantenga sana, un enfoque salutogénico donde el nivel de salud incremente, siempre bajo un trato digno y respetuoso hacia las personas. Y por eso es que hay que organizar cada vez mejor y mejor los servicios de salud. Como dicen, hay que cambiar la llanta del auto cuando se poncha, aún con el auto en movimiento. Vamos andando día a día, pero estas son modificaciones que tenemos que hacer día a día. Pues agradezco su atención y quedo atento a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Sesiones, de hecho. Yo voy a hacer una pequeña intervención a modo de pregunta para ambos casos, un poco también tratando de promover una reflexión alrededor de los retos que implica crear equipos interdisciplinarios de salud. Yo como profesor de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, hacemos investigación también sobre algunos temas de interdisciplinaridad en la formación y en la prestación de servicios. Y nos hemos encontrado que existen algunas diferencias importantes para lograr la integración de los equipos. Más allá de lo que dijo el doctor Lizardo en relación a la política, en donde, por ejemplo, podemos incluir también el papel del sindicato o de los sindicatos públicos en relación a cómo ellos fomentan o no la interdisciplinaridad. Pero más allá de eso, más bien al interior de la conformación de los equipos, lo que hemos encontrado es que existen diferencias importantes entre los diferentes grupos. Y aquí voy a sumar un comentario que también tenemos aquí en el chat, porque creo que forma parte de esta pregunta. Y es el hecho de que hemos encontrado al menos 3 grandes diferencias, ¿no? Una diferencia que tiene que ver con lo social, o sea, el origen social de las personas, el origen social de los médicos, de las enfermeras y de los voluntarios en salud, de quien se refiere la persona en el chat, es distinta, y por lo tanto la cosmovisión que las personas tienen alrededor de sus expectativas de vida, de lo que pueden lograr como personas, cambia muchísimo. Entonces, ahí se encuentra todo un núcleo de situaciones problemáticas que habría que resolver. Entonces, me gustaría conocer su opinión sobre ese punto. El segundo punto es la formación. La formación de las diferentes profesiones inculca diferentes conocimientos técnicos, científicos, pero también diferentes valores, ¿no? En México, en la formación de enfermeras preserva mucho todavía el enfoque humanista en la formación, mientras que, por ejemplo, medicina es bastante marginal en ese sentido, si no es que muchas veces ausente. Entonces, ahí hay una gran diferencia también, porque cuando esto se trata de poner en la integración de un equipo multidisciplinario en atención primaria, pues se vuelve complicado. Y el tercero es el profesional, porque digamos, socialmente existen diferencias entre los profesionales, la forma en la que la población, los usuarios, reconocen a los miembros de una profesión o de otra, es distinta. Entonces, la idea aquí es, digamos, tratar no de borrar esas diferencias, en todo caso sí darle el lugar que cada quien tiene en términos de su capacidad profesional. Entonces, aquí hemos encontrado en México, pues, estas tres elementos que son importantes, y me gustaría que a la luz de lo que ustedes nos acaban de comentar, ¿cómo lo han observado? Si lo han observado, y de qué manera pueden ustedes tratar de darle una respuesta a la existencia de estas diferencias que son, digamos, muchas veces previas a la formación, etcétera. Entonces, me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes respecto a esto. Correcto. Sí, adelante. A ver, me parece sumamente importante esta síntesis desde la evidencia, ¿no? Que efectivamente se hace patente en distintos niveles, digamos, en distintos espacios,
y de diversas maneras, ¿no? Yo empezaría por lo último, a propósito de la experiencia que hemos presentado, en el sentido de esta mirada desde lo profesional, que no es solamente el hecho cómo te miran, cómo te mira la población, sino cómo se miran entre sí. Y cuando empezamos esta experiencia, el año 2009, 2010, hicimos un piloto en donde se planteaba que esta diplomatura iba para todo el equipo, que incluía al personal que le llamamos acá en Perú técnicos de enfermería, que no tienen un título de carácter universitario, estudian 3 años y generalmente son minimizados por el resto de lo profesional. Entonces, la primera reacción que tuvimos es de los colegas médicos que se resistían, perdón, la primera reacción negativa fue de la universidad que nos acompañaba, porque decía, pero a los técnicos yo no tengo cómo, ¿qué les voy a dar? No les voy a dar. Entonces nosotros le decíamos, no interesa, ya veremos cómo los certificamos, qué sé yo, pero lo que interesa es que entren a un proceso de integración, de formación, porque ya estaban integrados en el servicio, ¿no? Entonces, de hecho, yo hice mi servicio rural y muchas de las cosas en un pueblo alejado, muchas de las cosas que aprendí, lo aprendí del técnico, no de la universidad, dicho sea de paso, en términos de salud pública. Entonces, la primera reacción fue la segunda reacción fue del médico que no quería ser parte del equipo de una diplomatura en donde estuviese presente el técnico porque minusvaloraba, digamos, su aprendizaje, y pérdida de tiempo y todo lo demás. Más bien de las otras profesiones, una mayor permeabilidad, sobre todo el profesional de enfermería, que trabaja mucho con ellos, digamos, y tiene mucha más interacción. Eso tiene que ver también, esa primera mirada, digamos, que es una mirada que está basada en el prejuicio, nos inculca desde nuestro proceso formativo en el pregrado, ¿no? Desde ese momento ya nos fragmentan, ya nos jerarquizan, inclusive en algunos estudios se ha visto cómo es que desde la formación se incentiva el hecho de que, en el caso del médico, que eres superior, eres el líder del equipo y todo lo demás. Entonces, este primer punto, lo curioso es que fue procesado, porque la diplomatura duraba 8 meses, y al final, los que eran resistentes al proceso, al final terminaron aceptando que estaban totalmente equivocados y que más bien agradecían el hecho que se habían integrado, porque muchas de las cosas que se trataron en esa mirada, digamos, de distinta perspectiva, ¿no? Completaba esa idea fragmentada que uno tiene de determinado fenómeno. Entonces, lo interesante entonces en ese punto es de que acusamos a unos y a otros, pero no les damos la oportunidad de crear estos espacios de interacción para que se procesen normalmente estos procesos que son naturales de todo grupo, de grupo social y organizacional, digamos, ¿no es cierto? Y eso también tiene que ver con lo segundo, que es el tema con qué valores se va formando. Y efectivamente, reitero mucho esto de que en el tema de los valores que uno obtiene en sus procesos formativos, se ve claramente cómo es que hay diferencias sustantivas que hacen que uno se comporte de un modo distinto al otro, no por su valor que viene es más, y que engarza con lo primero, puedo yo provenir de un sector pobre, ¿no es cierto? Pero ingreso a la Facultad de Medicina y eso ya me hace distinto, ¿no? Pese a que no ha cambiado mi estatus como estudiante, ¿no? De hecho, paso muchas penurias y todo lo demás, pero ya soy otro,
¿no? Entonces, esos valores que uno obtiene, que viene de casa, de la familia, del barrio, se trastocan en el proceso formativo. Y ese es un elemento también que se requiere romper. Y otra vez, es la creación de espacios de interacción. Entonces, en los espacios formativos, por ejemplo, epidemiología. Entonces tienes epidemiología, un profesor de epidemiología de medicina, profesor de epidemiología de enfermería. Cuando la epidemiología es una disciplina, ¿no es cierto?, única, y por lo tanto podrían en ese proceso formativo ser parte de esos espacios de interacción desde sus procesos formativos. Y finalmente, este tema de efectivamente lo social, que tiene que ver con cómo desaprovechamos esas otras miradas de las personas que vienen de distintos segmentos, sobre todo de los segmentos sociales excluidos, ¿no? Entonces, hay estas experiencias en donde las universidades reclutan, ¿no es cierto?, a personas de distinta raíz, y eso, en vez de disminuir la calidad, lo aumenta y lo hace más pertinente, porque vienen con otras miradas. Pero eso son experiencias muy, muy focalizadas y muy en contra de la corriente, ¿no? Más bien la experiencia común es de que, reitero nuevamente, o a la persona que viene con esa mirada lo transformamos y lo occidentalizamos, digamos, ¿no es cierto? Porque lo que trae es malo y todo lo demás, o no le damos la oportunidad para que sea parte de un proceso de construcción de un conocimiento y de un aprendizaje conjunto. Es lo que podría comentar en relación a esos tres temas interesantes. Gracias por tan profunda reflexión. Rosbel, queremos saber tu opinión. Sí, antes que nada coincido totalmente con el doctor Lizardo. Creo que esta reflexión es muy importante porque viene desde el tema vocacional, desde que una persona decide qué carrera estudiar. Creo que es una responsabilidad importante de los orientadores vocacionales. Viene desde allá, incluso desde la familia. El saber que el ser personal de salud, ya sea médico, enfermera, trabajadora social, etcétera, implica servicio, implica ayudar a las personas, implica ofrecer tiempo, espacio, atención para mejorar el estatus en diferentes rubros que necesitan las personas. Y obviamente siento que muchas veces uno elige su profesión básicamente buscando un mejor ingreso económico. Algunos se enfocan más en quién gana más. Yo, por ejemplo, me acuerdo que quería estudiar relaciones internacionales porque me gustaban mucho los idiomas y quería viajar por el mundo. Y dije, bueno, mejor voy a ser médico porque también me gusta mucho y voy a tener mucho dinero y también voy a viajar por el mundo. Pero la verdad es que también durante el camino tuve muy buenos profesores que me ayudaron a tener esta visión un poco más social y a darme cuenta que en realidad la profesión te ayuda a mejorar la vida de las personas. Entonces, el enfoque propiamente debemos no olvidar el objetivo final, que es eso, mejorar al nivel de salud de las personas, mejorar en su calidad de vida y que cada uno desde donde está puede aportar para esto. Pero para llegar a eso hay que trabajarlo desde diferentes escenarios. Y los escenarios son normalmente las unidades de salud, los hospitales, donde también uno interactúa con otras personas. Entonces, justamente buscar el trabajo en equipo, la mejor coordinación, la mejor comunicación entre las personas, pues favorece que el objetivo se cumpla. Yo he visto muchas veces, pues que nada más se da la consulta, se da la receta y el médico se olvida del paciente. No hay un interés genuino porque la persona entienda lo que se tiene que tomar, lo que viene ahí en la receta. Nadie le explica. Uno dice, pues yo estoy cumpliendo, a mí me pagan por hora, ¿no? o por consultas, no sé. Pero no hay un interés auténtico y genuino porque la persona realmente se recupere o se mantenga sana o mejore sus niveles de glucosa, no sé si es diabética, o que realmente haga ejercicio, coma mejor,
trabajar con la familia, etcétera. Y uno solito no lo puede hacer, necesita de un equipo. Lo digo como médico, necesita un equipo de enfermería, de trabajo social, de promotores de salud o de voluntarios. Y ahorita voy a tomar el comentario que está en el chat. Pero si todo el equipo tuviéramos la misma visión de mantener a las personas sanas, que haya un interés auténtico y genuino, porque ese grupo poblacional, que es el que nos corresponde, se mantuviera sano, el trabajo y la interacción del equipo sería mucho mejor, sería mucho más coordinada, sería más agradable incluso. No con la jerarquía habitual que comentaba yo hace un momento, donde el médico se siente el jefe del equipo, ni siquiera el líder, sino el jefe de que se cree el sabelotodo, pues, que sabe qué es lo que se tiene que hacer y punto. No, cuando como médico te das cuenta que cada personaje tiene su responsabilidad, su función y que sabe hacer lo que le toca hacer, pues uno hasta busca asesoría con el equipo, como dice el doctor Lizardo. Mucho aprendemos los médicos aprendemos mucho del equipo de enfermería, pero también de los equipos técnicos que hay en las unidades de salud. Entonces, cuando se logra, digamos, esta integración donde... bueno, ahora me acordé del virus de la soberbia humana, que es el doctor Aguirre Gas escribió este artículo y se lo recomiendo. El doctor Aguirre Gas tiene pocos días que falleció. Justamente habla de eso, de la gran soberbia que tiene el personal de salud, que lo cega totalmente para trabajar mejor con sus colaboradores, y que eso finalmente perjudica y afecta a la prestación de los servicios, y los últimos afectados pues es la comunidad o las personas que son nuestra responsabilidad de atender. Yo hacía una reflexión con mi equipo que forma parte de la capacitación del personal de salud. Les preguntaba, ¿qué te esperas de un amigo? ¿Qué te esperas de tu familia? Un minuto porque estamos ya cerrando el panel, porfa. Ok, sale, rapidísimo. ¿Qué te esperas de un amigo? ¿Qué te esperas de la familia? ¿Qué te esperas de tu médico, de tu enfermera, del personal de salud que te atiende? Y pues esperan confianza, respeto, confiabilidad, confianza. Y del personal de salud, pues efectividad, que me diagnostiquen a tiempo, que me atiendan bien, que me expliquen bien. Y entonces les digo, bueno, ustedes son personal de salud porque nuestra nómina nos la paga el gobierno, las instituciones de salud. Entonces como nos la paga el gobierno, nosotros somos el gobierno. Y nosotros somos la mano a través de la cual el gobierno puede ejercer y garantizar el derecho a la salud. Esa es una reflexión que muchas veces no hacemos. El mismo personal de salud decimos, es que el gobierno, como algo abstracto, algo de arriba, cuando somos nosotros mismos los responsables y los que tenemos que poner nuestro granito de arena para poder ejercer y garantizar el derecho a la salud de las personas. Cada uno tiene su responsabilidad y cada uno tiene que asumirla con liderazgo y con voluntad. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, pues me parece que es una reflexión muy interesante lo que acaban de hacer. Y a nombre personal y a nombre también de los organizadores del Congreso, les agradecemos muchísimo su participación en este evento. Gracias. Que pronto nos volvamos a ver, ¿no? Lizardo, muchas gracias. Saludos por allá, por Perú. Y Roswell, muchas gracias también por tu participación. Cerramos aquí. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenos. Damos las gracias a nuestros panelistas y los invitados a que participen en nuestro siguiente módulo titulado Networking Virtual en esta misma sala, el cual es dirigido por Raúl Maza, director ejecutivo de la Red de Cooperación Internacional Mexicana. Los esperamos.